Muy bien, entramos en la parte ya final del cafecito, conversando sobre estos temas de interés. Nelson, un televidente ha preguntado que si la ley de lavado de activos en este estado de emergencia no se está haciendo cumplir. Bueno, sí se está haciendo cumplir, sí está vigente, sí debiera hacerse cumplir, porque en situaciones como esta pueden haber lavadores haciendo de las suyas y eso hay que evitarlo. Yo favorezco la ley de lavado de activos. Una economía no se debe sustentar en temas de lavado, narcotráfico, trata humana, terrorismo, etcétera. Sí está vigente, que tengan cuidado con ese tema, porque si a alguien lo pescan en tema de lavado de activos, esa ley tiene materia penal, es decir, que tú vas a pagar dinero y vas a ir a la cárcel. Y creo que debiera fortalecerse cualquier vigilancia a temas relativos al lavado de activos. Y así debe ser. Pues continúa. Sí. Antes de que usted siga, me gustaría que retomara la parte de esas medidas que usted sugiere de carácter fiscal, porque parecería que debe ir al Congreso. Cualquier reforma, cualquier variación de tipo fiscal debería ir al Congreso. ¿Usted entiende que lo puede hacer el gobierno basado en el estado de emergencia? Sí, de los puntos que yo traté al el Congreso Nacional darle, dictaminar el estado de emergencia, el Poder Ejecutivo, mediante un decreto, puede tomar esas decisiones. De manera que, y esas decisiones deben ser de corto plazo, porque los temas del Congreso toman mucho tiempo. Por ejemplo, el pacto fiscal, debiera darse el pacto fiscal, pero si nos metemos a tratar el pacto fiscal en 6 meses no se ha resuelto y el país no puede esperar 6 meses. Se dictaminó lo de estado de emergencia para que el Poder Ejecutivo tome decisiones para resolver en el corto plazo o manejar la crisis en el corto plazo de la mejor manera posible. Por eso se le dieron esos poderes al Poder Ejecutivo. Entonces yo aquí no estoy pretendiendo plantear nada que tenga que ir al Congreso a discusiones, lo que es el pacto fiscal de la ley 112 de Estrategia Nacional de Desarrollo, que debiera estar aprobado en el 2015 porque la ley es del 2011 y 3 años después debió ser aprobado y aún no se ha aprobado el pacto fiscal. Y no se ha aprobado porque el pacto fiscal tiene 3 patas. La 1, la modificación del Código Tributario, que eso no es problema. La 2, una ley de responsabilidad fiscal que recae en el Estado, donde debe transparentar y priorizar el gasto. Y eso no ha sido interés de los que gobiernan. Y una tercera pata tiene que ver con ponerle un tope al endeudamiento con relación al Producto Interno Bruto. Y tampoco los que gobiernan le interesan que le pongan tope al endeudamiento. Entonces, vamos a tocar el tema de los fondos de las AFPs. Hay sectores que están planteando que se le conceda un adelanto de un 30% a los trabajadores de los fondos ya ahorrados por ellos. Pero ahora surge que el Banco Central y Hacienda, en una aparente componenda o en una triangulación, como algunos técnicos señalan, se han apoderado de 40.000 millones de pesos de esos fondos. Y parece que se quiere cerrar la historia con eso. No, mira, vamos a ir al génesis. Mire, yo no estoy de acuerdo con que se utilice el 30% de los fondos de pensiones para resolver la crisis, porque la víctima estaría resolviendo la crisis con sus fondos. Los trabajadores estarían resolviendo la crisis. Yo creo que esta es una situación que el Estado dominicano debe enfrentarla y no los trabajadores con su propio fondo. De eso se habla por cierta incertidumbre de lo que va a suceder. Entonces, hay un programa FASE de ayuda y hay un programa de quédate en casa de ayuda, pero debe haber aproximadamente un porcentaje del 30-35% que ni está en FASE ni está en quédate en casa. No sé, yo estoy estimando entre alrededor de un 40% no estará alcanzado por esos programas. Entonces,
debieran llegar ahí. El que está en una situación que, no está, que está suspendido y que no está recibiendo un centavo, o que no tiene trabajo, o que el sector no lo cubre, que hay que está en los motoconchos, que estén los taxistas, etcétera. Hay un grupo de personas que laboran por cuenta propia que no están en esos programas y que no lo han incluido en Quédate en Casa. Entonces, si al final del día yo me voy a morir, que me den el 30% para yo vivir. ¿Qué hago yo después que fallezca y después cobren los fondos de mi pensión y jubilación? No tiene sentido. Es decir, no estoy de acuerdo que la víctima resuelva el problema con sus propios fondos, más si no hay una solución, porque se está hablando de que el programa FASE se va a ampliar a junio, y creo que los fondos son un dinero que llegó de la Barrigol, por el que el precio de oro está alto y se recibieron unos 14,000 millones de dólares que es el monto con que se piensa financiar eso. Pero en principio no estoy de acuerdo, pero para yo morirme de hambre, que me den el 30%. Ahora bien, el 30% no se puede dar de un cantazo, como decimos en cibaeño, porque es inflacionario y presiona la prima. Habría que dar el 30 diciendo te voy a dar un 4 este mes, un 4 el otro mes, y diferirlo en el tiempo para que no presione la tasa de cambio y no sea inflacionario. Porque también en nuestra cultura no sabemos usar el dinero. Y si tú le entregues ese 30% a la gente, va a empezar a comprar neveras, televisores, romo, para hablar de cibaeño, y, o sea, en dinero que no son prioridad, y por consiguiente la medicina será más mala que el remedio. En principio no estoy de acuerdo, más si se hace porque el Estado no responda a la situación social, debe hacerse prorrateado la entrega del fondo que se haga. Nelson, nos queda por tratar el tema de la ley de revalorización patrimonial, que se ha pretendido llamar una amnistía fiscal. ¿Es realmente una amnistía? ¿Qué es lo que realmente representa esta nueva ley? Sí, mira, hay una confusión con la ley 4620 de regularización patrimonial. No es una amnistía, es un medio perdón. Lo que te permite es incluir activos que tú no has declarado, o los que tienes declarado, revaluarlos. Pero si una empresa incluye activos que no tiene o los revalúa, mañana la Dirección General de Impuestos Internos lo puede ir a fiscalizar. Y creo que en estas circunstancias lo que debiera estarse trabajando es con una amnistía, con un perdón fiscal. Miren, si el sector empresarial sale de esta crisis y empieza a trabajar con todas las dificultades que tendrá, y encima de eso le cae dentro la administración tributaria, eso sería un desastre. Yo creo que eso es recomendable, que haya una amnistía, y que no lo es la ley 4620 sobre transparencia y regularización patrimonial. Porque hay un tema, para seguir hablando en cibaeño: ¿una mujer está preñada o no está preñada? Ajá. Y la ley de regularización luce como una media amnistía, entonces no es una amnistía. Entonces debe haber una amnistía. Pero no esta ley está pendiente de qué específicamente, porque la ley está promulgada. Bueno, la ley se aprobó, pero está pendiente el reglamento, que es una norma de aplicación que la Dirección General de Impuestos Internos al 18 de marzo la tenía prácticamente terminada, pero al entrar el coronavirus al país y detenerse las actividades, pues sabiamente la administración tributaria eso también lo frenó. Y quiero aprovechar para decir que la amnistía es importante, porque cuando entra una ley de lavado de activos que tipifica el delito tributario como un delito precedente de la ley de lavado,
A partir de ese momento, en la evasión tributaria, tú tendrás que pagar el monto del impuesto y tendrás que pagar cárcel. Por consiguiente, el que no haya un perdón total, tú acogiéndote una ley de amnistía y pagando algo por ese perdón, te está colocando en una situación futura de que ante una fiscalización de la administración tributaria pueda ser tipificado como lavado de activos y tú caer preso. Por consiguiente, esa es una razón poderosísima por la cual el sector empresarial debiera estar luchando porque realmente, en vez de la ley de regularización y transparencia, sea una verdadera amnistía fiscal. Vamos a ir ya recogiendo de todo lo que estamos tratando hoy con el señor Nelson Han. Estamos al término de una gestión de gobierno, estamos en el contexto de una campaña electoral, estamos en medio de un estado de emergencia por lo del COVID-19. Digamos, ¿qué es lo que va a pasar realmente para darle una salida, una solución a esta crisis? Mira, vuelvo primero. Número uno, yo entiendo que lo que debe suceder es que se tomen medidas verdaderas para evitar el contacto físico porque hay mucho contagio y eso es preocupante, que aún las cifras del mismo ministro de Salud son 400, 300, hasta 500 ha llegado. Ya se fue a los barrios pobres. Eso es lo primero. Para que al hacer las pruebas den negativas. Primero lo primero. Segundo, señores, hay que reactivar la economía. El gobierno debe lanzar ya un plan basado en cómo va a controlar el contagio, un plan de reactivación de la economía firme y decirle a los sectores cuándo van a abrir, porque esta incertidumbre genera nerviosismo. Y ese nerviosismo no es bueno ni para la economía, ni para la tasa de cambio, ni para la estabilidad emocional de los trabajadores, de los empresarios y de la sociedad dominicana. Hay que rediseñar el presupuesto. Si los ingresos han mermado, tienen que controlar los gastos. Y yo no he escuchado que debiera ser como algo simbólico que los principales funcionarios del país se disminuyan el salario. Este tema de viáticos y cuentas altas y gastos, eso hay que controlarlo. El presupuesto, toda partida, incluso, óyeme, gente que tiene 3 salarios en 3 entidades diferentes, eso no es posible. Gente que, lo que se llaman botellas. Y mira, yo con la botella estoy de acuerdo en este momento, pero papá, si tú tienes una botella de 50,000, que te la bajen a 15. Y óyeme, estoy diciendo algo que luce contradictorio, pero dejar hoy a un ciudadano, si no tiene trabajo y tenía esto, para que se vaya a morir de hambre a su casa, hay que disminuir. Habría que disminuir eso. Entonces, el tema del gasto no es un tema que se ha tratado. Y eso, hasta como imagen y confianza a la economía, debiera tratarse eso. Creo que hay que buscar préstamos blandos. Lamentablemente nos vamos a tener que seguir endeudando. No nos debimos haber endeudado como nos hemos endeudado desde hace mucho tiempo, pero si hay un momento donde debe haber endeudamiento para salvar la situación del país es hoy. Y incluso la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo dice que tú solo te puedes pasar de un porcentaje del Producto Interno Bruto cuando hay una pandemia, cuando hay un terremoto, cuando hay un ciclón y cuando hay efectos de la naturaleza. Esas son las excepciones. Así que estamos en un estado excepcional. Y yo creo que el gobierno se va a ver en la necesidad de acudir a préstamos en las circunstancias que hay, que debieran ser lo más blando posible. El sector agrícola de ciclo corto hay que activarlo. Y el sector agrícola hay que activarlo porque uno de los que menos se contagia, porque se trabaja a cielo abierto. Lo que hablamos del sector construcción. Y las diferentes empresas hay que ir creando los protocolos para para hacer el mejor esfuerzo por evitar el contagio. Yo creo que el sector privado y los protocolos que ha instalado ha hecho su mejor esfuerzo para hacerlo. Pero falta la del sector público, que cuando el empleado está en casa, no esté saliendo a jugar dominó y a beber ron y a visitarse, y en la gallera vemos lo que está sucediendo. Eso creo que es una responsabilidad
del gobierno que lo debe hacer. Y otra cosa que yo exhorto, señores, consumir lo nuestro. Aquí en mi casa se consume los productos dominicanos y creo que el gobierno debe promover consumir lo nuestro, porque si consumimos lo nuestro, controlamos la prima porque importamos menos, activamos nuestra economía, la nuestra. Eso debe ser en esta circunstancia un principio, un valor de la sociedad dominicana, sería conseguir consumir lo nuestro. Pero número uno, para el tema de la economía, es evitar el contagio. Y espero que el sector público tome acciones firmes para que el contagio se evite, la curva descienda y la actividad económica se recupere. Y de vista a agosto, el desempleo sea el menor posible, evitar la delincuencia social en esa fecha. Esa es la parte, digamos, difícil del arte de gobernar, conciliar la necesidad de sortear las políticas de salud y al mismo tiempo garantizar que la economía funcione óptimamente. Gracias al licenciado Nelson Ham, que nos ha explicado largo y ancho en el programa de hoy todo lo que es su visión en relación al tema económico, a la par con la pandemia. Don Jaime Tomás salió unos minutos antes, tiene otros compromisos. Nosotros despedimos desde aquí, desde nuestra casa, que de eso se trata. Quédate en casa. Gracias, Tony, muchas gracias. Siempre a la orden de ustedes. Muchas gracias, Tony. Buen resto del día para todos. Por el favor de su sintonía. Feliz resto del día. Bueno.